Hablamos de la columna. ¿Cuál es su función primaria de mi columna? ¿Cuál es el por qué existe? ¿Cuál es su razón de vivir de la columna? Separación de los compuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un desarrollo de metodología, no tengo tal vez todo mi stock de 40 o 50 columnas que podría tener para empezar mi análisis. De hecho, todos los tipos de fase estacionaria, si podemos contarlos, serían más de 300 tipos de columna. Entonces se recomienda siempre empezar por una genérica, una HP1 o una HP5, ¿no? Es buscar un paper. Los papers, verdad, tal vez no te van a dar la receta completa, pero sí prácticamente te hacen el 80% del trabajo. Ahí ganas bastante. Por último, si no tenemos ni una de estas columnas genéricas, no tenemos ni un paper, podemos preguntar a alguien o podemos pues empezar a probar teniendo estos criterios que hemos conversado inicialmente sobre las preparaciones de muestras, que estén limpias, tener una idea de cuánto es la concentración. Hoy en día con el internet es una ayuda fabulosa, así que casi todos los proveedores tienen papers colgados en sus páginas de internet, pueden bajarlas, hacer comparativos, siempre hay un punto de inicio, un punto que es muy similar porque al final el compuesto es uno solo, la composición química no va a variar. Quizás en algún momento más adelante podemos mostrarles lo que todavía tenemos. Claro, sí, eso está programado en estos días. Entonces, ¿cómo podemos aprender a leer un paper? Hay papers que vienen completos, tenemos las 5 hojas que dicen, mira, preparación de muestra, descripción de tu sistema, hasta forma de reproceso, te adjuntan cromatograma, excelente. Pero hay papers que solamente es una página y no te dice más nada. Entonces, lo importante en esto, ¿qué cosa es? Uno, yo tengo el cromatograma. Al tener yo el cromatograma, ¿qué cosa me da? Ya sé que en verdad esos 9 compuestos se van a separar, porque les cuento que hay veces que no hay ni poder humano ni columna que pueda separar compuestos. Y yo me puedo mandar toda la vida y no hay. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, en la Universidad de Cusco, que tiene un laboratorio de investigación con un GC masa muy similar al de ustedes, y a ellos le había llegado de un tesista una muestra que quería separar. Él se demoró 3 meses, compró muchas columnas, hace mucho tipo de extracciones, comprobando todos los tipos de fase de extracción sólida y nunca pudo separar de los 5, dos compuestos que necesitaba. Cuando empezamos a hacer la investigación, ¿verdad? Nunca se había separado, además no se pueden hasta ahorita separar, pero ya hizo toda una inversión de tiempo, solvente, y en una universidad pues nacional es bastante complicado el manejo de estos recursos. Entonces, por eso es bueno. Yo tengo mi cromatograma, si quiero analizar un nuevo compuesto, genial. Estos 9 acá aparecen separados. Ahí, un gran paso. 2. Columna. Me dice qué columna tengo que usar. Esta columna es de marca Agile, pero toda columna, sea Agile, sea Mer, sea Supelco, sea Varia, todas van a tener lo que le dicen sus especificaciones de la columna y su número genérico. Por último, a veces me dicen el nombre, pero dicen el número de parte. Con ese número de parte ustedes lo pueden buscar en internet y ver cuál es la fase estacionaria. Las fases estacionarias, como hablamos, es una composición química. Su nombre es 35% de metilsiloxano con 5% de dimetil con 8% de tantito y no sé qué, hacen una mezcla ahí. Como nadie pone todo el nombre químico porque es bastante largo y pesado, todos le ponen un apodo, dependiendo de la marca. Alguien le pone HP no wax, hay otros que le ponen una codificación nada más, pero todos son la misma cosa. Algunos tienen unas ventajas que otras, una le hicieron un recubrimiento que aguanta 5 grados más, otra le agregaron algo aquí que separa 1 segundo más, siempre tienen algo de diferencia, pero en el principio son todo lo mismo. Entonces es importante que nosotros buscamos y sepamos cuál es el nombre genérico. Las dimensiones es muy importante. Ahí me está diciendo que mi columna tiene 30 metros de largo por 0.25 milímetros de ancho y 0.25 micras de espesor. Es decir, el grosor que tengo de fase estacionaria. Cuando veamos más adelante las columnas, ahí lo voy a explicar con mayor detalle. Carrier. El gas helio. Imagínense que fuera nitrógeno, tengo ahí helio y yo estoy usando nitrógeno.
yo ya sé que mi cromatograma no va a salir igual, se va a demorar más. Si este análisis lo hizo en 10 minutos, pues el mío ya de por sí van a saber que va a ser en 20 minutos. ¿Por qué es importante saber el gas carrier? Uy, ahí me sale a los 10 minutos. Yo pongo mi espero 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 minutos no me sale nada, plum, corta la corrida. Pero no es que no sale nada, es que estoy usando otro gas carrier. Si estoy usando otro gas carrier, pues los tiempos no van a ser los mismos. Luego tenemos las condiciones del equipo. Tu puerto de inyección, tu detector, tu horno y la muestra en que está al final, cuál es la concentración y cuál es el medio. Entonces, lo que es una hojita simple nos va a dar mucha información, pero hay que saber qué cosa es lo que significa cada punto, porque si no, no la vamos a poder transcribir. Vamos a hablar sobre las columnas. Ya hemos hablado sobre las columnas capilares y las empacadas. Las columnas empacadas son unas columnas, sí, la de la derecha. Esta es una foto. Las columnas son de acero inoxidable, pueden ser también de vidrio grueso. Si se dan cuenta, generalmente tienen 2 o 3 vueltas, por lo tanto son 5, a lo mucho 10 metros. Las columnas capilares son de vidrio sílice, pero totalmente estirado. Por lo tanto, al ser muy delgado me da una determinada flexibilidad. Al ser muy delgados me permite no hacer 5 o 10 metros, me permite hacer 30, 60, hasta 150 metros. ¿Qué cosa yo gano teniendo una columna más larga? Mayor separación. ¿Por qué? Yo puedo tener a 3 chicos que corren muy veloces y si les hago correr 5 metros, los 3 van a llegar igual, porque los 3 tienen el mismo pique. Pero ¿qué pasa si yo estos mismos niños los pongo en una pista de carrera de 100 metros? Ahí uno de ellos se tiene que cansar primero. Entonces, cuanto más larga es la columna, me va a ayudar a separar más los picos. Cuando mi diámetro de mi columna es menor, ¿separa o no separa tanto? ¿Quién separa más? ¿Una columna que es más angosta o más ancha? Más angosta. Entonces ya, acuérdense, tenemos 2 parámetros de columna. Yo una columna larga, voy a tener una mejor separación. Una columna que tiene menor diámetro, voy a tener una mejor separación. ¿Ok? Entonces, por eso que nosotros tenemos que una columna capilar va a ser mucho mejor para separar que una columna empacada. Una columna capilar, cuando yo la hago un corte transversal, va a estar totalmente rellena de mi fase estacionaria. Cuando yo hago un corte transversal de mi columna capilar, yo me voy a dar con que tengo un hueco. ¿Un hueco por qué? Porque esto es el vidrio, tengo la fase estacionaria y en el medio no tengo nada, que es lo que me va a dar espacio para que la muestra ingrese. ¿Ok? Como yo tengo para más espacio que la muestra ingrese, yo tengo una mejor interacción de la fase estacionaria con la muestra. Mientras que en la empacada están todos pegados y la muestra ya entra así toda moteada y ya no puede hacer una buena interacción. ¿Por qué inventaron que entonces la empacada salía capilar? Porque cuando salía la empacada hace 30 años no existía la capilar. La capilar tiene unos 10, 15 años y está en su proceso reemplazando poco a poco las columnas empacadas. Esto es un dibujo donde podemos ver mejor lo que es la columna capilar. Esto de aquí, esto amarillo, viene a ser el vidrio estirado en sílice. Lo azul va a ser la fase estacionaria. Lo celeste va a ser por donde va a pasar nuestro gas carrier, en este caso es helio, que va a ir llevando nuestra muestra. Y esto marroncito es una pintura que es recubierta, que es polimida, que es para darle color, porque acuérdense que el vidrio es transparente, no tiene color. Entonces yo sí necesito darle un color para poder visualizar que la fase estacionaria está intacta. ¿Qué pasa cuando la columna yo la golpeo? La fase estacionaria empieza a despegarse de las paredes y ustedes se van a dar cuenta en su columna capilar de lo que es marroncita y empieza a ponerse pecosa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo la pista por donde pasan los vehículos y empiezan a crearse huecos? Los carros empiezan a golpearse. Si yo voy a una velocidad de 100 km por hora, yo voy a tener que bajar. Mi velocidad ya no va a ser continua.
por lo tanto yo voy a tener esto. Lo mismo pasa con los picos. Cuando mi fase estacionaria empieza a caerse, a tener estos huecos, mis picos ya no salen bonitos espigados, salen así, cortados como si fuera una V. Entonces yo tengo que cuidar mis columnas capilares, no las puedo estar golpeando, tampoco puedo estarlo sometiendo a altas temperaturas sin flujo. ¿Por qué? Es como que puedo hacer mucho calor, puedo estar en verano, pero yo tengo a la persona aquí con su ventilador, va a estar fresca. Pero ¿qué pasa si lo tengo en el cuarto y sin ventilador? Va a empezar a achicharrarse. Es lo mismo con las columnas. Si no tiene un flujo interno, el helio no está corriendo y yo lo tengo a 200 grados mi columna va a empezar a achicharrarse. Mi fase estacionaria se va a empezar a hacer como galleta y va a empezar a caerse. Y si mi fase estacionaria no está, pues yo no puedo hacer separaciones. Estos son los tipos de los nombres químicos de las columnas más genéricas: polidimetilsiloxano, policarbono raro, metilcianetilsilicón. Son nombres medios complicados. Entonces, ya hicimos el comparativo. ¿Tenemos alguna pregunta de aquí? ¿Nada? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué cosa es lo que me interesa de la columna? Ya hemos dicho que tiene que separar. Separar en cromatografía significa tener resolución. Resolución es la capacidad que tiene la columna para separar estos compuestos, ¿ok? Entonces yo ya no voy a decir los picos se pegan. Yo no voy a decir los picos están muy separados, sino si se pegan, pues no tiene resolución. Si están separados, tiene resolución, ¿ok? Esta resolución tiene una base matemática. La fórmula de la resolución es la diferencia de los tiempos de retención entre el promedio de sus anchos. No se tienen por qué memorizar esta fórmula, esto ya viene del software. El software usted le pide la resolución y él lo va a sacar. Pero sí es importante que lo conozcan, porque de aquí viene la lógica por qué se separan los compuestos. Si se dan cuenta, el tiempo de retención en el pico va a ser el ápice, ¿no es cierto? Aquí el ápice va a marcar mi tiempo de retención que le corresponde a ese pico número 1 y lo mismo en el pico número 2. La base va a ser el ancho que le corresponde a ese pico. Entonces, si nosotros solamente vemos la fórmula, nosotros nos vamos a dar cuenta que la diferencia de tiempo de retención es directamente proporcional. Por lo tanto, si esto sube, ¿no es cierto? Si yo tengo una mayor diferencia, mi resolución va a ser mayor. Si mi resolución es mayor, significa que mis picos están separados. El promedio de los anchos. Los promedios de los anchos de pico es inversamente proporcional. Si esto aumenta, esto disminuye. Si esto disminuye, esto aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el promedio de los anchos? Que si este pico es más ancho, el valor es mayor, mi resolución va a disminuir. ¿Por qué? Si yo tuviera este pico así de ancho y este también así de ancho, pues ya no va a haber una separación. Van a estar los dos unos sobrepuestos con el otro. Pero si yo tuviera un ancho más pequeñito, tuviera un menor valor, yo tendría el mismo pico, pero más separado, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el valor del ancho es menor, mi resolución va a ser mayor. ¿Cuánto es la resolución que yo manejo? Una cosa es decir, mi pico está muy separado, pero le falta un poquitito, está más pegadito. Cuando nosotros hacemos el comparativo de resolución, siempre buscamos un valor numérico. Entonces, la resolución idónea es 1.5. Una resolución de 0.5 en números significa el gráfico que tienen ustedes de color celeste. Un gráfico de una resolución de 1.5 equivale a un gráfico del color amarillo. Una resolución de 10 equivale al gráfico color plomo. La pregunta es, ¿cuál es la que me interesa a mí como analista más? ¿La 0.75, la 1.5 o la 10?
¿Por qué 10? Lo que dijeron 10. Porque los tengo recontra separados, están muy buenos, ¿verdad? Y de 0.75, de 1.5. Es lo que quiero lograr, con el otro más tiempo, más gastos. Exacto. Acuérdense que tenemos un compromiso. Yo lo que quiero es separarlo para poder cuantificar. ¿Puedo cuantificar acá? Sí, porque tengo la base. ¿Puedo cuantificar acá? También. Pero acuérdense que cuanto más separación, mayor es el tiempo de análisis. Si yo ya analicé muy bien, está separado bien con 40 minutos de análisis, ¿para qué irme a 2-3 horas? Acuérdense, voy a gastar más gas helio, más corriente eléctrica, más todo se gasta. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a buscar siquiera tener como mínimo 1.5 de resolución. Mi muestra, ¿tenemos preguntas aquí? ¿Estamos corriendo? ¿Estamos yendo muy despacio? ¿Estamos bien? Ok. Para tomar oral. Disculpe, ¿las personas que graban en vivo también pertenecen al curso? Sí, él, sí. Ok. Entonces, mientras que van ahí listándose, la introducción de la muestra. Ya hemos conversado que la muestra puede entrar en diferentes estados, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ingresar la muestra? Si tengo inyección líquida, tengo dos formas de ingresarlo. Tengo mi jeringa, cojo mi muestra y la inyecto. Si tengo un inyector automático, pues el inyector automático hace todo. Vamos a explicar cuál es el procedimiento de cómo él hace la inyección, porque aquí es uno de los puntos de control de calidad que nosotros tenemos que tener. Cuando yo hago una inyección manual, ¿qué tengo que hacer? Primero asegurarme que mi jeringa esté limpia. ¿Con qué lo tengo que limpiar? Con mi solvente, con el que es el diluyente de mi muestra. Si mi diluyente es isopropanol, pues lo tengo que lavar con isopropanol. Si mi muestra está en hexano, pues lo tengo que lavar en hexano. ¿Cuántas veces se tiene que lavar? Se recomienda que mínimo sea 3. Pueden si quieren hacerlas 10 veces, pero no puede bajar de 3. Una vez que yo ya lavé mi jeringa, la jeringa no se lava la mitad ni la cuarta parte, se lava toda la jeringa, la boto. La lleno, la boto. 3 veces hay que hacer este procedimiento. Luego tengo que cargarla con mi muestra. Ojo que yo no cargo, inyecto, porque acuérdense que mi jeringa está con el diluyente. Por lo tanto, yo tengo que enjuagar mi jeringa también con mi muestra. ¿Para qué? Para evitar que se diluya con lo que haya quedado ahí del diluyente. Yo enjuago mi jeringa con la muestra, igual, 3 veces. Una vez que ya enjuagué mi jeringa con mi muestra, yo tengo que cargarla. Nosotros estamos hablando de una jeringa de 5 o de 10 microlitros. Por lo tanto, siempre va a tender por este volumen a generar micro burbujas. Si hay esas burbujas, yo lo que voy a medir no va a ser un microlitro, va a ser menos, porque la burbuja va a ocupar un espacio. Para eso nosotros hacemos lo que es la purga o el PAM que está en el software. ¿Qué hacemos? Cargamos y botamos rápido, ¿cierto? Para eliminar esa pequeña burbuja que hubiese. Una vez que ya está eliminada, cargo toda mi jeringa, mido, tengo que medir la escala a nivel de la vista y mido el volumen que yo voy a inyectar. Generalmente en cromatografía de gases trabajamos 2, 1, 0.5, 0.2 microlitros. Por lo tanto, el rango es bien pequeñito. El inyector automático hace todo esto que le he explicado, programado. Lava con el disolvente, lava con la muestra, quita la burbuja, mide y inyecta. Obviamente la repetibilidad de un inyector automático es mucho mejor que uno manual. La repetibilidad viene a ser, yo puedo inyectar 10 veces y las 10 veces me tiene que salir 20, 20, 20, 20, 20. Si me sale 20, 30, 10, 5, 8, 9, yo no soy repetible, porque yo no sé cuál de todos esos valores sea real. La repetibilidad se puede medir con la desviación estándar relativa porcentual. No debes pasarte, dependiendo de la concentración, no deberías pasar del 10 o del 5%. ¿Okay? Los inyectores automáticos manejan unos valores de 2 a 5%. Inyecciones manuales generalmente llegan hasta 20 a 30%. ¿Sí? Dependiendo mucho de la agilidad. Ahora, llegan a 20%. No digo que 20% sea lo ideal. Lo idóneo se debe decir que no debería pasar más de 10. Exacto. Debería ser menor de 10. Pero manualmente, para que cojan 2 inyecciones, generalmente hacen 10 inyecciones. Entonces, para que vean también cuánto es la inversión de tiempo.
Si ustedes tienen la muestra en gas, pues tienen que usar un inyector que para estas muestras gaseosas. ¿Para dónde aplica esto? Generalmente para petróleos que tienen gas natural, GLP. No sé si ustedes tienen la muestra en gas. Deben tenerlas en líquidas, como las mencionaron. Ok. Y cuando yo tengo una muestra sólida, obviamente no puedo agarrar mi pedazo de arena y meterlo al inyector. Necesito una instrumentación que haga una extracción previa. Estas instrumentaciones puede ser el Headspace o puede ser un purga y trampa, dependiendo mucho de la sensibilidad del equipo, el tipo de matriz que estamos hablando. Ahora vamos a hablar sobre, yo ya ingresé mi muestra. Este es un gráfico de lo que es internamente el inlet o el puerto de inyección. El puerto de inyección tiene dos modos de inyectar. ¿Ellos tienen ahorita el split o el multimodo? Split tienen, ¿no? Entonces, ustedes en su puerto de inyección tienen dos modos de inyectar. El split y el splitless. Esto lo van a ustedes escuchar mucho en las técnicas. El split, ¿qué cosa es? El split es la partición. En inglés significa la dilución que él hace en el puerto de inyección. Es decir, yo meto una muestra, él parte, una fracción entra y la otra la manda afuera. ¿Ok? El splitless significa que toda la muestra la va a meter al puerto de inyección. ¿Cuándo usamos split? Cuando la muestra es muy concentrada. Cuando usamos splitless, cuando la muestra es muy concentraciones muy chiquititas y nosotros necesitamos meter todo, porque si a ese todavía la fracción no, voy a ver cosas, ya ni tal vez ni las vea. ¿Cómo él hace el split? Yo ingreso, entra mi jeringa, entra aquí a esta cámara, bota el líquido. Acuérdense que todo esto está a una alta temperatura, lo tenemos a 100, 200 grados, pasa a estado gaseoso y teóricamente debería todo entrar por acá, pero como yo voy a abrir allá una ventana, una válvula, una cantidad se va a escapar por este lado. Es como que yo agarro una discoteca y meto a 100 adolescentes. Viene la policía y abro, digo, solamente una puerta salida y todos van a querer salir por esa puerta. Pero ¿qué pasa si adicional a esa puerta yo abro otra puerta por el costado? Va a haber una cantidad de jóvenes que también se van a escapar por ahí. Es la misma lógica que tiene el puerto de inyección split. Si yo no abriera esta válvula, todos saldrían por este lado. Pero como yo abro esa válvula, va a haber un porcentaje de muestra que se va a escapar por acá. ¿Esa válvula se puede controlar? Sí, porque yo necesito saber cuánto de muestra voy a hacer que se escape. Esa válvula se regula por presión. Es lo que nosotros tenemos en la tecnología de Agilent, el EPC, el controlador electrónico de presión. El controlador electrónico de presión en su modelo de ustedes, estamos hablando que controlan hasta la centésima, es decir, hasta el 0.001 PSI. ¿Eso que nos ayuda? A que yo voy a tener una mejor exactitud en el control de flujos. Cuando yo abro esa válvula muy grande, pues la cantidad de muestras se va a ir más para afuera que lo que va a ingresar. En el software, ¿cómo yo lo controlo? El split es un juego de ratios. El split siempre va a entrar 1. Y la diferencia ustedes lo van a poner acá. En el software ustedes van a ver, por ejemplo, 10, 1. ¿Qué significa? Que la muestra se parte en 11 pedazos. 1 entra a la columna y 10 pedazos se van afuera. Yo hago un split 1, 1. De toda mi muestra, agarro y parto en 2. 1 se va a la columna y 1 se va afuera. Un split 50-1. Yo parto en 51 pedazos, 1 entra y 50 se va. Pregunta: ¿dónde entra más muestra a la columna? ¿En un split 1-1 o en un split 100-1? ¿Dónde ingresa más muestra? ¿En un split 1-1 o en uno que es 100-1? ¿En 100-1 ingresa más muestra? En 1-1. Porque yo agarré la muestra y la partí en la mitad. La mitad entró y la otra mitad se fue. En cambio, en 101 yo tengo la muestra partida en 101 pedacitos, en los cuales uno entra y los otros 100 se van. ¿Okay? Esa es la lógica del split. En cambio, en el splitless yo tengo todo, yo tengo la válvula cerrada y por lo tanto todo va a ingresar.
Ahora, para ver las partes del equipo, si se dan cuenta, ven una línea roja. Esa línea roja es la septa. La septa, ¿en qué me va a ayudar? Acuérdense que yo tengo este inlet. Todo este inlet es una cámara que yo ya tengo a altas temperaturas. Y mi muestra va a ser ingresada a través de la jeringa que pincha y está en estado gaseoso. Y encima, súmenle el helio que viene por este costado. Yo tengo una alta presión. Si yo esta septa no la tengo buena, se va a escapar. Y si se va a escapar, ¿qué va a pasar yo cromatográficamente? ¿Cómo veo mis resultados? De lo que era 10, también lo voy a ver más chiquito. Y voy a cambiar la columna, y voy a ponerle más largo, y voy a ingresar más muestra, y no voy a tener repetibilidad, porque la cantidad que fuga no es siempre constante. Por lo tanto, mi pérdida no va a ser igual, y lo que yo voy a analizar nunca me va a dar el mismo resultado. Esta septa, dependiendo del que tengan, generalmente el rojo dura 150 inyecciones, el verde dura 200 inyecciones, y depende también mucho de la temperatura. Por ejemplo, el rojo trabaja muy bien hasta 250 grados y la verde trabaja hasta 350 grados. Volvemos, depende mucho de su técnica de ustedes, qué van a trabajar. Esta jeringa pueden trabajar, me dicen, cara, el equipo trabajó muy bien en una semana, perfecto, siempre se va repetible. No sé de qué, del día a la mañana, de un momento a otro, viene un fantasma y sale mal, ya hemos cambiado el analista, hemos cambiado la columna, ya hemos cambiado, hemos preparado la muestra N cantidad de veces. Y la septa cambia, ¿qué se cambiaba? Se cambia, 150 inyecciones. El equipo viene con un contador. Por lo tanto, cuando ya pasó sus 150, él te va a mandar un anuncio que dice que tienes que cambiar la septa. Él no te va a bloquear el equipo, porque es decisión de ustedes, pero sí les recomiendo porque la verdad van a perder el tiempo, porque todos los análisis que han hecho no va a servir. Tienen que cambiar esa septa. La septa es un consumible. Ahora, si no lo hacemos hoy día, mañana lo hacemos, tienen ustedes que aprender a cambiar esta septa. La septa, para cambiarla hay que usar guantes. No lo pueden cambiar con la mano. Yo sé que a veces muchos analistas ya cogen ese distramiento y esa rapidez y lo hacen rápido. Pero ¿qué pasa? Si me comió hoy día mi Kentucky y no me lavé las manos, ahí esa grasita se queda. Y acuérdense, estamos viendo a nivel de ppm y ppb es muy masa. O sea, eso se va a ver ahí. Entre sus picos de ese órgano va a haber un picote grande que va a aparecer ahí el pollito, la grasa que salió del Kentucky. Exacto, entonces no me lavé bien con jabón. Ay, perfecto, tu jabón tenía un porcentaje de alcohol. Ahí está tu Picasso, bien grandote. Tenemos que usar guantes. ¿Ok? Entonces la septa es muy importante para yo asegurarme la calidad de mis análisis, que sean repetibles. Esto negro es lo que es el puerto de inyección, que es el acero inoxidable. Pero el acero inoxidable puede tener una interacción con la muestra. Por eso que se usa lo que nosotros conocemos como liner. El liner es esto azulito que ven. No lo tengo ahorita en físico, pero cuando veamos el equipo se van a acordar. Es como un pequeño pasadizo, es un tubito blanco. ¿Ok? Blanco no, perdón, transparente, que está hecho de vidrio inactivo. ¿Para qué? Para que cuando ingresen la muestra no tenga ninguna actividad ni pueda tener algún tipo de reacción. Ingresa la muestra y va a servir simplemente como camino para llegar hacia lo que es acá la columna. Entonces, este liner, existen como que 400 tipos de liner. Volvemos, según lo que quieren analizar. Si vamos a usar muestras que están en gas, yo las ingreso directo. Pero si son muestras de sangre, por ejemplo, o muestras de extracciones de planta u orina, siempre va a tener alguna contaminación. Entonces, ¿qué le agregan? Le ponen una fibra de vidrio. La fibra de vidrio va a ayudar a filtrar esa muestra por última vez antes de entrar al equipo para retener alguna partícula que se les hubiera pasado a ustedes. Una vez que pasa la fibra de vidrio, que es este garabato negro que tenemos acá, una vez que pasa eso, pues ya ingresa ya mi muestra totalmente gaseosa. Pero ustedes han visto que la columna es un tubo de vidrio que se va a enroscar con una tuerca y tiene acá un ferrul que puede ser de dos materiales que ahorita vamos a hablar. Pero si yo tengo algo que me hace hermeticidad arriba, yo también tengo que tener algo que me hace hermeticidad acá abajo. Esto que me da hermeticidad acá abajo es el sello de oro, que en verdad es de oro, así que cuando yo lo vayan descartando y juntan esto, ponen más sonido, si es de oro. ¿Cuánto pesa? Es sacadito. Juntan unos 10 y ya tienes ahí el enrollo de todo.
Entonces, este sello de oro es lo que me va a sellar para que no tenga, la muestra no se escape por estos lados y enrosca y calza exactamente con el ferrul. ¿Cuál es la función del ferrul? El ferrul es el que va a ajustar la columna para que esta columna no se caiga, acuérdense por la gravedad. Este ferrul, por lo tanto, tiene que ser lábil. Tiene que, cuando yo lo voy torqueando, tiene que ir tomando la forma del sello de oro. Por eso que lo tenemos de dos composiciones. Una que es 100% grafito, acuérdense que el grafito es como el carbón, yo lo voy mateando y formando. Y tengo otro que es 50% grafito y 50% Vesper. El Vesper es lo que le va a dar la dureza. No va a ser totalmente duro porque tiene una mezcla con el grafito, pero tampoco va a ser tan lábil como el grafito. ¿Por qué no totalmente grafito? Porque la debilidad que tiene el grafito es que acuérdense que ustedes van a calentar, enfriar, calentar, enfriar, calentar, enfriar. Y eso tiene un tiempo de vida. Y con el tiempo, que estamos hablando 5 meses, 6 meses, el grafito se va a empezar a hacer polvo y va a empezar a tener fugas. A lo que no pasa con el que es grafito y Vesper. Entonces, ¿por qué vendemos el que es simplemente grafito? Porque hay clientes que cambian las columnas. Cambian, a la semana las cambian 5 veces. Entonces no necesitan usar grafito con Vesper, sino simplemente grafito. Volvemos a lo mismo, depende mucho de cuánto van a hacer su análisis y cómo va a ser la técnica que van a hacer. Si van a usar una sola columna en el equipo, genial. Si van a estar cambiando, pues hay que ver qué tipo de ferrul están usando. Tenemos una pregunta de acá, del puerto de inyección. ¿La septa en qué material es? La septa es de un silicón con PTFE mezclado. El porcentaje sí no me acuerdo. ¿Y cuánto lo voy a está? averiguar. Generalmente viene un paquete de 50, están entre $50 y IGB. Este diagrama están ahí los números de parte de los septas. Es netamente informativo porque necesito ver su equipo, su aplicación para ver exactamente qué es lo que les corresponde a ustedes. Ok, ¿para qué se usa el split? Es cuando generalmente ya conversamos muestras que yo necesito diluirlas, donde están muy concentradas. Generalmente estamos hablando de las sales de petróleo, química, alimentos, casi todo se necesita hacer split. Lo más genérico en los que son análisis de técnicas de cromatografía usan el split. Splitless generalmente, acuérdense que es toda la muestra la que ingresa. Es cuando yo quiero ver cosas que vienen muy pequeñitas. Es más recomendado para los análisis que hacen para medio ambiente, donde después lo que quieren ver está hasta a veces a nivel de PPT, PPQs, entonces yo necesito inventar todo para poder ver siquiera un cachito. Entonces vamos a entrar ahorita ya a lo que es los detectores. Tenemos una gran variedad de detectores. Tenemos el TCD, que es el detector de conductividad térmica. Él mide lo que son, a través de una tensión eléctrica, él ve las diferencias y está más que todo dirigido a ver gases. El FIT no ve gases, ni los otros detectores, solamente el TCD, oxígeno, CO2. El FIT es el detector más genérico. Del 100% de los compuestos se ve más del 60%. El FIT es un detector destructivo, ve enlaces carbón-hidrógeno. Todo lo que tiene enlaces carbón-hidrógeno lo va a poder ver. Es bastante grande el porcentaje. El detector de captura de electrones es el que va, como dice su nombre, son los compuestos que van a emitir electrones. Generalmente es lo usan más lo que son las bebidas, los laboratorios de bebidas, por ejemplo, Agelú, Bacus, Ambev, que ellos miden el análisis de acetilos, que es el amargor que le da la cerveza. Ellos empiezan a agarrar su mosto, le empiezan a hacer que empiece a macerarse, y cuando se va aumentando el tiempo de maceración, también va aumentando el diacetilo. Ese diacetilo es amargo. Por tanto, hay un punto en donde ellos ya llegan a su 5% de alcohol y también el diacetilo llega al margen de lo que se nota. Si ellos se pasan eso, van a tener más alcohol
pero también el amargor ya se nota demasiado en la bebida. Entonces ellos tienen que cada media hora muestrear para ir controlando esa concentración de diacetil. Ellos ya saben ya que de este rango no se puede pasar. El NPD y el FPD son detectores muy específicos, que es para el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Por ejemplo, el FPD lo usan las petroleras. Acuérdense que ahorita tenemos todo el boom del gasol, que le agregan alcohol a la gasolina. Por lo tanto, ellos necesitan chequear que el azufre no esté presente, porque en esta reacción siempre hay trazas de azufre que se generan en el motor. Y el azufre se pega al motor, se oxida y luego ya el motor no funciona, los vehículos. Por lo tanto, ellos lo tienen como una norma de control de calidad. Con este detector siempre estar analizando sus muestras. El detector masa, que es el detector por excelencia en lo que es sensibilidad. Con este masa yo no puedo ver grandes cosas, no puedo ver porcentajes, es muy alto para él o ciega, tengo que estar manejándome de rango bajo, pero veo casi todo.